muchas gracias a la Sociedad Española de Aterosclerosis y al doctor Pedro Valdivieso por la invitación para poder contar la experiencia de lo que fue el hospital de IFEMA. Bueno, la verdad es que IFEMA ha tenido una vida muy recortada en el tiempo, porque la fecha de inicio fue exactamente el día 21 de marzo, un sábado, me acuerdo perfectamente, y el hospital estuvo abierto hasta el día 1 de mayo. Fueron 41 días. 41 días de una historia que hemos calificado como un desafío. ¿Por qué decimos que era como un desafío? Bueno, la situación en Madrid, el primer caso que se notificó en Madrid, está puesto aquí en la tabla, fue el día 25 de febrero. Pero si van viendo en la columna, la presentación fue tremendamente explosiva, de tal forma que en la primera quincena de marzo ya teníamos 7.667 pacientes acumulados, que eran 9.600 el día 10 de marzo. Cuando se abre IFEMA, había ya en Madrid 17.000 casos de coronavirus, una presentación absolutamente explosiva. Eso fue lo que motivó a la Consejería de Sanidad de Madrid a abrir un hospital extra, un hospital de campaña que era IFEMA. Bueno, a veces la vida nos lleva por unos derroteros que no pensamos. Se había cerrado en la famosa Feria Arco el día 1 de marzo y tenían preparado, teníamos IFEMA, hice esta foto porque me llama la atención, como la famosa frase de que el hombre dispone pero Dios propone, o al revés, que había previsto una feria de moto en IFEMA para el 16 al 19 de abril. Bueno, el de Madrid, como he dicho, a pesar de que fue un crecimiento explosivo, Madrid intentó expandirse y se pasaron de un total de 11.098 camas de hospital a tener casi el doble, 24.735. Primero pasó con la UCI, que se pasaron de 640 camas disponibles a 1.942. Pero a pesar de ello, en aquellas fechas de finales de marzo, quedaban pendientes de cama en las urgencias de Madrid en torno a 2.500 pacientes cada día. Bueno, esta foto la hice cuando llevaba en IFEMA realmente 2 horas, esto debe ser de las 11 de la mañana del sábado 21 de marzo. Este era el pabellón 5, en el que íbamos a empezar a trabajar, y estaban poniendo aquí en el pabellón 7, estaban poniendo el suelo, un suelo que en principio iba a ser un suelo que era fácilmente limpiable, iba a ser uno de los pabellones definitivos, el 7 y el pabellón 9. Pero así estaba IFEMA cuando llegamos el sábado a las 9 de la mañana. Bueno, esta es la estructura de un pabellón, este es el pabellón 9. Se hicieron 2 pabellones definitivos. Como ven, la estructura de los pabellones estaba en base a control de enfermería de 50 puestos de cada control de enfermería, una superficie tremendamente diáfana. Este pabellón 9 tenía 21.000 metros cuadrados, tenía 15 controles de hospitalización que daban lugar a 750 pacientes, y teníamos además un control, el pabellón 7, con 11 controles y que teníamos otros 550 pacientes. Llegamos a instalar 1.300 camas y hubo 16 camas instaladas de UCI. Una parte muy importante del éxito de IFEMA fue que establecimos un sistema de clasificación de pacientes, y en principio, hasta que yo montaba la UCI, que eso pasamos casi como 10 o 12 días, fundamentalmente los pacientes que nos referían de hospitales de Madrid, eran pacientes que en principio tenían sin criterios de mal pronóstico, ¿vale? Pacientes en principio de un nivel de gravedad leve moderado. Bueno, nos encontramos con los 3 pabellones y lo que hubo que hacer sobre la marcha, y esto se hizo entre el sábado y el domingo, 21 y 22 de marzo, es que donde no había un hospital, tuvimos que crear circuitos de hospital. Entonces creamos sobre la marcha un sistema de admisión, un sistema de identificación de pacientes, nos parecía fundamental en el contexto del volumen de trabajo que se podía plantear. Teníamos que clasificar a los pacientes y asignar camas en función del nivel de gravedad. Montamos un laboratorio en IFEMA, teníamos ahí autoanalizadores y luego además hicimos una relación con el Hospital de La Paz para hacer pruebas más específicas. Se montó un servicio de radiología, teníamos 2 horas de radiología completas y un escáner que nos prestó el Ejército del Aire, y además teníamos varios ecos portátiles y teníamos también varios aparatos de radiología portátiles, teníamos como 9 portátiles. Planteamos un circuito de alta, planteamos un circuito de muertos. En aquella época en Madrid, unos problemas importantes que había era el acúmulo de fallecidos. Y una cosa que nos pareció muy importante era montar una información a familiares. Esto lo hicimos fundamentalmente con lo que llamamos R0, eran médicos que estaban recién terminada la carrera y que estaban pendientes que habían salido del MIR, pendientes de coger la plaza del MIR. Y lo que hacíamos es que mediante la historia clínica electrónica, que también fue otro factor fundamental del éxito, se puso una historia clínica en el módulo Selene, informábamos, que llegamos a informar diariamente a 750 familias. Habíamos realizado durante el periplo de IFEMA más de 16.000 llamadas a las familias.
Todo esto supuso, y este es un cuadro que se cruzaba entre servicios de infecciosas de Madrid, que esto ya a fecha 3 de abril, y pocos días después de la apertura, aquí están puestas el número de pacientes ingresados en el hospital, des en cuenta el volumen, aquí todavía estaban en 13.400, el récord llegó a ser 17.000 pacientes ingresados con COVID en Madrid, y aquí ya IFEMA, que está en la última línea en rosita, ya tiene ingresados en esa fecha 1.120 pacientes. Era el Hospital de Madrid que más pacientes llegó a tener ingresados. Están ahí arriba los grandes, Ramón y Cajal, está La Paz, está Marañón. Bueno, pues IFEMA en aquella época teníamos ya 300 pacientes por encima. Y esto, insisto, 10 días después de la puesta en marcha del hospital de IFEMA. La actividad de IFEMA, fundamentalmente, lo que hacíamos es nos coordinábamos con la Consejería de Sanidad y en función de la disponibilidad de camas tuvimos una media, sobre todo en la época dura de la pandemia, de finales de marzo, principios de abril, que recibíamos por encima de 200 ingresos diarios, pero a la vez en cuenta que mantuvimos un ritmo de altas bastante importante, que estaba en torno a las 140, 150 altas diarias. De tal forma que en 41 días llegamos a estar 1.300 camas. En nuestro récord de pacientes ingresados fueron 1.250 pacientes. Tuvimos 3.812 pacientes. Hubo 10.000 registros de infección a familiares y todo eso se hizo con un grupo de 392 médicos, fundamentalmente médicos de atención primaria que tuvieron un comportamiento ejemplar en toda esta situación. Distribuíamos médicos por controles. En principio eran 4 médicos de atención primaria por cada control de 50 pacientes, con un médico de hospital que actúa de supervisor en turno de mañana y en turno de tarde. Y por la noche, mientras el volumen de pacientes lo permitía, se hacía cargo de la guardia nocturna, el SAMUR y el SUMA. Hubo 400 atendidas enfermeras, 350 auxiliares de clínica y 228 celadores. En total eran como 1.200 trabajadores sanitarios lo que tuvimos trabajando en IFEMA. Bueno, de nuestros pacientes, de los 3.800 pacientes, la edad media fueron 53 años, la estancia media en IFEMA fueron de 6,4 días. Dato importante que va a estar sesgado porque el hospital que más pacientes aportó IFEMA fue el 12 de octubre, donde hay importante colonia de latinoamericanos en Madrid. Del 12 de octubre llegaron unos 550 pacientes a IFEMA. Y eso suponía que el porcentaje de latinoamericanos, que también se repite en otras series, estaba cerca del 40%. La comorbilidad más frecuente que hubo en estos pacientes fue la hipertensión, con un 23%, después la diabetes, con un 10%, EPOC con un 10%, cáncer, demencia, enfermedad renal y enfermedad cardíaca con porcentajes menos. Y había un predominio de mujeres en los pacientes que atendimos en IFEMA. La inmensa mayoría de los pacientes fueron dados de alta, solamente en un caso de alta voluntaria. Tuvimos que trasladar un porcentaje pequeño de pacientes, fundamentalmente trasladamos pacientes hasta que tuvimos instalada la UBI, que fueron 109 pacientes, eso supone un 3%. Y mandamos a hoteles sanitarios a un 14% de pacientes y solamente, que es también una buena noticia de IFEMA, solo hubo 16 fallecimientos entre los pacientes de IFEMA, lo cual supone un 0,4%, que evidentemente este dato está condicionado por el tipo de paciente que recibimos en IFEMA. Importante que, como pueden ver en la gráfica de la derecha, es que en la atención IFEMA eran 7 días a la semana, 24 horas, de tal forma que los ingresos eran todos los días de la semana y mantuvimos también un ritmo de altas también parecido. Eso también fue parte importante de poder recibir el número de pacientes que se recibieron en 5 semanas. Bueno, como ya he dicho antes, fundamentalmente los equipos de médicos que en turno de mañana eran 50 para 50 pacientes, eran 4 médicos y un médico de hospital. Por la tarde bajamos la presencia de médicos de familia y también de hospital según fue avanzando el número de médicos ya más fidelizados al trabajo. Y por la noche eran médicos del SUMA y luego pusimos un refuerzo de médico hospitalario que estaba de guardia. Bueno, los espacios eran fundamentalmente, como hemos dicho, 25 controles de 50 pacientes, había área de trabajo. Establecimos una cosa que me parecía importante, que eran boxes para pabellones terminales. Había 4 en cada pabellón, en total eran 8, y se usó en 3 ocasiones por las familias que pudieran acompañar a los pacientes en las últimas horas de vida. Bueno, estoy terminando una visita a mucha ilusión. Este hecho que está aquí en medio es Bruce Aylward. Bruce Aylward es el director de emergencias sanitarias de la OMS y este señor fue el que fue al hospital de Wuhan como líder de la comisión que mandó allí la OMS cuando empezó el brote en China y nos hizo mucha ilusión la visita porque estuvo viendo las instalaciones, nuestro sistema de funcionamiento
y la verdad es que se quedó absolutamente encantado con lo que estaba haciéndose allí y nos dijo además que el hospital de Wuhan realmente era hospitales que se parecen más a lo que aquí en Madrid se usaron como hospitales sanitarios, hoteles sanitarios. Y él nos dijo que le parecía que lo que había que hacer en ese momento de la pandemia era exactamente lo que se hizo en IFEMA, que era ingresar pacientes e intentar salvar vidas, lo cual nos hizo mucha ilusión y que él se comprometía a darle difusión al proyecto de IFEMA. Y esta es realmente la presentación que les quería contar de lo que ha sido una historia que la verdad fue un desafío importante de 41 días que se hicieron un proyecto que luego fundamentalmente se ha tomado como ejemplo en muchos países del extranjero y también en España. Y nada más, muchas gracias.